He aprendido mucho con el libro, se me han abierto horizontes que no conocía, figuras de las que no tenía ni idea. Leonardo Castellani, por ejemplo, de este hombre yo no conocía prácticamente nada. Leonardo Castellani a mí es un escritor que me cambió la vida. ¿Sabes? Yo me acuerdo que una vez pues estaba en Buenos Aires en casa de un amigo pasando unos días y entonces él se mostró escandalizado de que yo no hubiera leído a Castellani. Es un escritor maldito incluso en su propia patria. Pero es un escritor que a mí, como te digo, me cambió la vida porque lo leí en un momento muy especial. Era un momento en el que yo tenía graves dudas de mi pertenencia a la Iglesia católica, dudas de fe. Y entonces cuando leo a este hombre, que es un hombre que había pasado por situaciones verdaderamente escabrosas en el seno de la Iglesia, él era jesuita, lo expulsan de la Compañía de Jesús, le impiden decir misa durante mucho tiempo, la verdad es que lo putean de una manera monstruosa, lo tienen encerrado casi como a un loco en Manresa, que era el sitio donde la Compañía de Jesús metía sus elementos más díscolos. Y leyéndolo, verdaderamente, pues se me abrieron pasadizos en mi vida muy interesantes, ¿no? Que me permitieron seguir siendo católico de otra manera, ¿no? Yo siempre digo que si yo no hubiera leído a Castellani, probablemente pues o me hubiese convertido en un ateo furibundo, o hubiese sido un católico así gazmoño y merengoso, ¿no? Y bueno, me convirtió en otra persona. Pero además también me enseñó a pensar, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero Prada es de derechas o de izquierdas, porque Prada es contrario al aborto o contrario o con una moral que se dice conservadora, y en cambio es una persona que tiene posiciones muy avanzadas en cuestiones sociales, etcétera, etcétera. La realidad es que esto se debe a que, digamos que el pensamiento que me inspira es el pensamiento tradicional, que es una tercera vía respecto a las ideologías modernas, respecto al liberalismo o al marxismo o a todos sus sucedáneos posteriores, ¿no? ¿Y qué hay dentro de esa caja del pensamiento tradicional? Bueno, el pensamiento tradicional fundamentalmente es, te diría, la filosofía aristotélica aplicada a los problemas políticos de nuestro tiempo, y luego naturalmente con otras visiones complementarias. San Agustín está también ahí, a pesar de que San Agustín es un filósofo muy distinto a Aristóteles, desde luego Santo Tomás de Aquino, y luego una especial lectura de la tradición española. Por ejemplo, nuestros autores del siglo de oro, Quevedo o Cervantes, eran autores políticos, tienen una visión política y una visión de los problemas sociales muy, muy importante, siempre inspirada por la visión católica. Donoso Cortés, que era un pensador tradicional, bueno, fue liberal en un principio, liberal de Isabel II, pero fue evolucionando dándose cuenta que aquello era un disparate. Pues Donoso Cortés escribe que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa. De alguna manera los problemas políticos, la mejor manera de alumbrarlos, de comprenderlos bien, es viendo la cuestión teológica que hay detrás. También en la política moderna, porque de alguna manera la política moderna, las ideologías modernas son sucedáneos religiosos. Lo que buscan es crear una especie de religión alternativa, ¿no? Tomando elementos de la religión cristiana, ¿no? Nuevos mesías. Los nuevos mesías. Los nuevos mesías, claro. Pero el liberalismo es un sucedáneo religioso. El liberalismo lo que le promete a la gente, digo liberalismo porque es la ideología fundante, digamos, ¿no? Dentro de las ideologías modernas, lo que le promete a la gente es la posibilidad de construir un paraíso en la tierra, ¿no? Y le da una serie de dogmas, igual que te los da la religión. En el caso del liberalismo, fundamentalmente una libertad que es una libertad anticristiana, que es una libertad que no busca la verdad, sino que te dignifica, aunque las opciones que tomes sean equivocadas o incluso sean malvadas, ¿no? Entonces sí, el pensamiento tradicional te da otra lectura que creo que es valiosa, y en gran medida se lo debo a Castellani.